Hoy conversamos con un empresario, líder, quien apuesta a Puerto Rico en diferentes industrias. Y cuando hablamos en estos pasados años de Messi, Alcaraz, NBA, Real Madrid, Mónica Puig, hablamos de alguien que va a estar hoy en Power Up Talks. Hola, Julio Alberto Cabral Corrada y estamos en Power Up Talks. Julio, hace tiempo te quería entrevistar. Estamos aquí con usted. Quiero saberlo todo. No, gracias por tenernos Gracias por estar aquí. Y con tu audiencia y contigo y tu equipo. Julio, vamos a hablar de diferentes cosas. Y una de los que quiero hablar es, venimos de diferentes, la gente es exitosa, no importa qué, vienen de diferentes caminos. Y tu camino en particular, tuviste la oportunidad de estar en universidades bien prestigiosas a un alto nivel de competitividad con lo bueno y lo malo que trae. Pues, Háblanos de esa etapa y qué aprendiste en esa etapa, algo que nos pueda compartir. yo creo, Lucien, que el éxito es relativo para cada persona, ¿verdad? Pero pues, por lo menos por mi parte, lo que puedo decir es que, gracias a Dios, pues sí, tuve la oportunidad de participar y estudiar en instituciones académicas buenas y en, ¿verdad?, trabajos por igual fuera y después luego regresar a Puerto Rico. Pero aprendes el nivel de competitividad, de trabajo, de lucha que tienes que meterle caña allá afuera, porque los tiempos que estuve en Nueva York, eso era matar allí, ¿sabes? Eso era heavy, pero it builds you up, ¿verdad? Y así que yo le agradezco a Dios que tuve esas oportunidades. ¿Qué nos puedes aconsejar cuando se nos dan oportunidades que a veces pensamos que estamos en unos charcos que quizás no nos sentimos preparados, aunque sí lo estamos? ¿Cómo hablamos de ese mindset? Sí. A mí me ocurrió cuando me graduó de bachillerato, pues se dan estas oportunidades de irse a trabajar, ¿verdad? Y en mi caso fue a la ciudad, a New York, y tú tienes que tener esa apertura. Siempre hay que analizar las cosas, ¿verdad? Sosegadamente y objetivamente, pero you have to be open. Tienes que estar dispuesto, tener esa apertura, decir que sí, echar para adelante, aunque haya mucha incertidumbre, porque tú te tiras al charco y tú no ves completamente cuán profundo es, más o menos. Uno trata de analizar y tener su mejor juicio, pero yo te diría, hay que atreverse, hay que tomar riesgo, que a veces no queremos, somos adversos al riesgo. Por el contrario, toma riesgo, y más cuando eres joven, que a lo mejor tienes más, ¿verdad?, más espacio para hacerlo. ¿Qué hiciste bien en esos primeros años en New York, en Morgan Stanley, con esa, trabajando me imagino que 24 horas, Muchacha. y que no veías el día, ahora? Ajá. Yo te diría que hice más cosas mal. ¿Qué hiciste mal? Temprano, que bien, pero yo aprendía rápido. Okay. Y eso para mí era bien clave. Okay. Yo podía cometer un error, ya sea bien básico, como traer un café mal, que me lo pedían cuando era bien joven, o un té de Starbucks que iba y los pedían, como entregar un reporte donde las gráficas de estadísticas eran de otra manera, pero yo me tiraba y aprendía. Y cuando levanta la mano, cuando ¿verdad?, no tengan miedo de levantarla, me decía, ok, lo corrijo, aprendo. Y eso para mí fue lo que me ayudó temprano. Y en términos de bien, yo te diría que es la disciplina que yo aprendí del trabajo. Como tú muy bien dices, pues yo trabajaba muchísimas horas. De hecho, te la digo exacta porque te vas a reír. Yo entraba a las 5:26 de la mañana. Ajá. Porque mi jefe entraba a las 5:30. Y hay que entrar antes que tu jefe. Antes, había que entrar antes. Y punto. Entonces era como un militar, era un ex Navy SEAL. Entonces yo entraba, sí, pero yo no podía estar tanto tiempo porque estaba dormido, estaba cansado. Y yo me iba bien tarde también de la oficina. So, esa disciplina del trabajo y de lo que el trabajo honra y de echar para adelante es lo que me ha ayudado, creo yo, principalmente en muchas cosas. Y la fe en Dios, sí. ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué aprendiste del Navy SEAL? Que las cosas o se hacen o se hacen. Excuses me decía, excuses are good for those who give them. Las excusas son buenas para el que las da.
cuando estás en un campo tan competitivo, pues te requiere que tú trates lo mejor de ti para operar a tu mejor nivel. Y es verdad, lo que llama el performance. Claro. Y yo creo que ese aspecto a mí me ayudó y esa exigencia que él me daba fue... Y había cosas que hasta aquí yo creo que demandarían o algo. Yo hacía push-ups. A mí me hacían hacer push-ups a veces. De forma de relajo. Pero Los cuentos que no se pueden hacer. Exactamente. Ajá. Pero te hace tu carácter, te molda. Después puedes aguantar. Ahorita tú y yo lo hablábamos, que con tu experiencia también que tuviste afuera. Te molda y te hace fuerte y aguantas después lo que sea, ¿verdad? Te prepara. A mí me gritaban y hay cosas buenas y cosas malas, pero hay que estar ahí, hay que estar dispuesto, hay que estar proactivo. Totalmente. Estar dispuesto a tener esa apertura, independientemente de la industria. Eso le aplica, creo yo, a cualquier joven, cualquier persona que esté emprendiendo, que esté haciendo, oye, apuesta a ti y tira para adelante. ¿Cuándo decides irte y por qué de esos primeros trabajos luego de trabajar 24 horas al día a ese salto de empresarismo o ese salto de líder? O sea, cualquiera que habla contigo, tu liderazgo te sale. Háblanos de esa parte. Yo siempre me gustaron las finanzas. Quise entender el mundo de los mercados. Luego de, como tú dices, de trabajar en ese banco, pues me fui a una firma de inversión y eso te ayuda, en mi caso, ¿verdad? Cada cual tiene su camino, para tener una perspectiva global de lo que está ocurriendo. Porque hoy en día el mundo está interconectado, ¿verdad? Claro. Lo hemos visto con el estrecho de Hormuz, con los precios del petróleo en la pompa en Puerto Rico, en lo que sea que haga, we live in a globalized world. Y entonces, pues yo quería ser más inversionista, yo quería aprender de los negocios, pues me fui ahí a trabajar en una firma de inversión y ahí yo duré 4 años más, invirtiendo en América Latina. Y ahí pues me hago las maestrías y ahí cuando regreso a Puerto Rico. Y cuando regresas, ¿qué querías hacer? Además, yo todavía ni tengo claro todos los días qué es lo que quiero hacer. By the way, quiero decir esto. Está bien si no tienes todo figured out. Yo voy el día a día por igual. Siempre hay que tener un norte, hay que tener un plan detallado, analizar las cosas. Pero en el día a día tú vas aprendiendo y yo hasta el sol de hoy como emprendedor voy viendo, adaptando lo que yo le llamo, Lucien, que yo me imagino que, bueno, Lucien es una experta en todos los términos de estrategia, pero ese pivot. Ese pivot. Tienes que estar esa palabra tan importante. Sí, tienes que estar dispuesto a pivot y aprender y levantarte y, ok, me voy por acá. Y entonces, pues, ahí fue cuando yo regreso y digo, oye, quiero emprender. Y a mí siempre me gustaron los negocios. Y ver, y tienes que analizar. Ahí es donde te digo, requiere tiempo y meterle a presentaciones, a Excel, a 1700 cosas. Sí, háblanos. Hay muchos empresarios que están regresando a Puerto Rico y queremos que regresen a Puerto Rico a emprender. Aquí hay un gran ecosistema, para el que lo quiera aprovechar, hay un gran ecosistema de incentivos y de todo lo que viene siendo la estructura para poder echar hacia adelante para todos esos jóvenes. Y yo soy the biggest fan, el fan mayor de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Y ya vamos porque lo has hecho en grande. However, ¿qué nos recomiendas para esos primeros pasos? ¿Cómo empezar? Eso que estabas hablando de las presentaciones, el análisis, tener ese pensamiento global, pero aplicarlo a cómo se revela en Puerto Rico, cuáles son los pains, cuáles son los needs, cómo yo puedo aportar las destrezas. Te tiré aquí un montón de cosas. Zumba. El que quiere emprender puede, eso es entender eso. Número 2, ¿cómo lo hace? Entender la estructura legal, la estructura corporativa y la estructura fiscal. Hace una S-Corp, hace una LLC, hace una Inc. ¿Cómo te conviene mejor? ¿Cómo te estructuras contributivamente? ¿Cuántas empresas tienes que tener? Si es un conducto, si no. En términos también del punto de vista fiscal. En Puerto Rico hay muchos incentivos. Tú sabes que la ley 60 a veces piensan que solo aplica a los de afuera. No, perdóname. Al revés. Aplica a los de aquí la gran mayoría de todos esos incentivos. Y tienes, obviamente, la ley de jóvenes empresarios, que es buenísima. Así que hay un sinnúmero de estructuras y de oportunidades. Tenemos que leerlas, buscarlas. Y hoy en día, vete a YouTube y a ChatGPT. Y emprender de tu celular. De tu celular. Todo está tan accesible. Exacto. Y por eso quiero hacer un pivot fuimos a emprender, a estar abiertos a las oportunidades que existen, entender el entorno legal, empresarial y fiscal y mindset. Porque está en ti, todo. Está en ti. Háblame del mindset, háblame de lo que has visto en tu trayectoria de las personas con un mindset
que emprenden y no importa cuántas veces te caiga, siguen sacando ese próximo oportunidad, o del mindset de que vemos que simplemente, la queja y todo lo demás. Ponnos en tiempo y espacio. Yo dividiría ese tema del mindset en dos asuntos, Lucien. Uno, en el individual. Por mi parte, hay dos cosas clave. La creencia firme en ti. Tienes que ser es como una obsesión Es en que tú puedes y apostar a ello. Y lo segundo y más importante, que complementa la primera, es la fe en Dios. Eso yo lo tengo, mano, bien clarito. Tenía esa pregunta porque siempre clarito. Que te escucho, traes la fe. Sí, es que sin eso no hay nada. Háblanos de tu fe, un poco de your approach. Sí, es que sin eso, pues todo lo demás es irrelevante, porque al final del día, recuerda que este tiempo que tú y yo tenemos aquí, en esta tierra terrenal, es pasajero. Y eso se le olvida a las personas. Y está cool todo lo que hace, pero papito, mamita, esto es un par de años, esto se acaba. El carro llega hasta aquí. Y después el verdugo allá arriba te llama y te dice, enséñame la maleta. Nene. Dime qué hiciste allá. Y por eso yo combino esa segunda parte de lo individual, bien clave. Y en el aspecto colectivo, volviendo a la otra pregunta, creo que es clave, Lucien. Parece que está emprendiendo. El formar un colectivo de apoyo. Tener un gran colectivo, un grupo de trabajo. Yo sin mi equipo de trabajo no soy nada ni hago nada. Esa es la verdad. Porque es tanto lo que hay que delegar y tanto lo que hay que hacer, que si no tienes un equipo de trabajo bien establecido, eso sí, con rendición de cuentas. Esa palabra es clave, accountability. Accountability. Que se ejecuten, que haya unas métricas, unos KPIs, ¿okay? Unos Key Performance Indicators, donde tú puedas medir ¿verdad? Los resultados de las personas. Y que también esas personas puedan decir, oye, yo hice esto, yo merezco esto también. Y así van creciendo y se motivan y los motivas a seguir cada uno superándose cada cual en su esquina. Sobre todo cuando la economía está tan cambiante, las personas están trabajando. ¿Cómo tú creas una cultura que refleje lo que tú quieres crear y a la misma vez se te van a ir y van a venir otros? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo creas esa estructura de el colectivo que estás hablando? Es difícil. Exacto. Tener una mentalidad donde todos estén remando de la misma manera. Porque requiere cierta consistencia, es como el deporte, y aquí yo creo que yo nunca fui mejor jugando deporte, pero sigo tratando de jugar deporte, y yo creo que esa resistencia, esa disciplina te ayuda a compartirla con los demás, y people have to buy into your vision, ¿ok? Esto es bien importante. La empresa o la meta tiene que tener una visión clara. Y el equipo tiene que compartirla contigo. Si el equipo no se siente que es parte de, no te van a acompañar remando. Y ellos tienen que take stewardship de eso que están haciendo. Y al final del día, como líder o como persona, valorizar ese trabajo. Por lo menos en mi caso, mi equipo, lo saben, se puede preguntar. Claro. En mi equipo, todo el mundo, la gran mayoría, si no todo el mundo, gana más de lo que se acuerda. ¿Por qué? Porque se fajan, porque si al evento o a la inversión o al trabajo o al proyecto le va bien, le tiene que ir bien a todo el mundo. Sí. Buying into a vision, ¿verdad? Que crean y trabajen y remen, como hablaste, hacia una visión específica. Tiene que ver mucho con un skill set que me gustaría hablarte de influencing skills. Estamos vendiendo cosas. Estamos vendiendo compañías, estamos vendiendo a Puerto Rico, estamos vendiendo a nosotros mismos. Háblanos de cómo ves o qué consejo nos das sobre cómo podemos pulir o mejorar ese influencing skill que es tan importante. Una palabra clave, a veces nos olvidamos, es el research. Antes de hablar o antes de vender, hay que tener substancia, data, análisis de lo que se va a decir. Porque una venta
o una influencia o ¿verdad? Un sales sin sustancia o sin el vaqueo, vamos a llamarle a Robichuela, el vaqueo apropiado, pues no vuela, doesn't fly. Así que yo creo que la gente no se va a olvidar nunca, aparte de hablar y eso, es tener esa credibilidad, ese análisis detrás de lo que están, ¿verdad?, tratando de vender. Y no es porque yo pienso, es porque los datos te lo dicen. Las y mejores, se nos las olvida. mejores Tienes toda la prácticas, razón. las mejores prácticas, la data, el análisis. Y hoy en día tenemos todos tantos recursos para buscar, ya sea las comparativas a nivel mundial, sea el Banco Mundial, sea el IMF, sea la data de Google, Search Engine, Meta, ¿verdad? Para lo más digital, que ahí tú sacas métricas, es buscar las métricas y con eso pues validar los modelos de negocios o ideas que uno vaya creando. Apostar en ti, creer blindly en uno, hacer un colectivo con métricas y que crean en tu visión. Y con una fe clara en Dios. Y con fe clara en Dios. ¿Cómo me llevas ahora a Messi, Alcaraz, a convencer a todo el mundo en los pasados 2 años que viniera para acá? Háblanos del behind the scenes, de lo que no sabemos de, por ejemplo, un Messi. ¿Cómo trajiste a esas Messi? cosas. La verdad es que lo primero yo creo que es darle gracias a todo el ecosistema colaborativo que hizo todos esos, ¿verdad? Todas esas personalidades, talentos, equipos, etcétera, que tú has mencionado, que se hiciera posible y en Puerto Rico. Para mí la felicidad mayor es que estos eventos, ¿verdad?, que usualmente uno los ve afuera, en otros lugares, pues lo veamos aquí en la isla. Así que yo creo que lo primero es agradecer y a toda la gente que ha ido y que ha apoyado, porque en verdad que han requerido de un trabajo monumental y su implementación, pues gracias a Dios, ha dado los resultados positivos para Puerto Rico. El behind the scenes, cada uno tiene el suyo, pero lo que sí... Vamos a un case study, vamos a hacer Messi, que Messi tiene muchas vertientes. Chacho. Eso... Voy a traer a Messi a Puerto Rico. Eso Go. fue un proceso larguísimo, pero corto a la vez. Escúchate esto. Yo no sé si yo he contado esto, en verdad. Solo en Power Up. Ajá. Nadie me había preguntado eso. Si me preguntas el tiempo que tomó. La idea azul hace como 2 años. Y negociaciones para atrás y para adelante. Pero recuerda, Puerto Rico es una plaza pequeña que compite, que es lo que yo he dicho que nosotros como empresa nos atrevemos a hacer y vamos a poner el capital detrás de ello. Quiero competir con Corea del Sur, Tokio, Qatar, Abu Dhabi. No hay problema, tiren para adelante, que yo tiro para adelante. Yo estudié con mucha de esa gente. Así que, ahí que viene eso, useful. pues tú sabes, nosotros somos puertorriqueños y podemos. Entonces me habían dado de larga. En verdad no me habían hecho mucho caso, vamos a decir la verdad. ¿Te contestaban la llamada? Sí. A veces. A veces, Okay. a veces no, a veces me pichaban con los emails. Espérate, los emails. Hey, I'm following up. ¿Verdad? Again. Y mi sir. equipo, y Mari, shout out a Mari y al Cori y Jorge, siempre estaban dando seguimiento a las cosas y a Julio esto. Y yo, bueno, pues, ¿qué uno va a hacer? Ellos siempre hacen, en el caso de Messi que preguntaste al Inter Miami, hacen un tour por el mundo en todos los eneros. ¿Okay? Antes de comenzar su serie, ellos llaman un pre-season tour. Primer año picharon, segundo año picharon, tercer año yo también pensé, pues esto no va para ningún lado. Estoy en Madrid, en Fitur, y desde allá me llama el presidente del Inter y me dice, Julio, él es español, habla español, ¿quieres a Leo? ¿Quieres al Inter? Y yo digo, no sé, ¿para dónde? Dice, no, la oferta tuya que enviaste. Y yo, pero chico, yo empiezo hace un tiempo grandísimo. Y entonces surge ahí literal que, aunque llevamos tiempo negociándolo y buscándolo, y el evento sería en 3 semanas. No. Sí, porque el Fitur fue enero 22 y el evento de Messi era febrero 13. Yo no sabía eso. Que fue después se tan pospuso y rápido. podemos hablar también Eso- cuando me eso ya llaman. mismo viene. Cuando me Ajá, llaman. ajá. Y yo digo, en 3 semanas producir un evento de este calibre mundial, la logística, el capital que hay que sacar, desembolsar. No, y desembolsar esa semana. Desembolsar para reservar. No, para reservar Ajá. y dar el depósito. Entonces, pues ahí, pues yo dije, bueno, esto voy o voy. Y ahí donde yo digo, la apertura y el atreverse, ¿verdad? Siempre calculadamente, pero a tomar riesgo y a ponerle frente a las cosas que uno quiere en la vida. Y allí llamo a empresarios, lo primero fue llamar a mi equipo, decirle, oye, háganse contratos, pongan los contratos a correr,
¿Cómo está la cuenta? ¿Se puede, se puede puede depositar? hacer un Sí, depósito. ok. Armarlo. Armar el plan de medios rápido porque hay que presentarlo a ellos para que vean. Hacer el P&L. Y esto mientras yo estoy de viaje. Que el P&L, pues para todo lo que se ve, el P&L Profit and Loss, obviamente, tú calculas todos tus ingresos y tus gastos, a ver si se puede lograr, porque... Sí, que no pierdas todo, porque esto es un era evento que la que es gente- costosísimo. Costosísimo. La gente no pregunta, no, que si los auspicios, no, que cuánto costó Messi, es lo que tienen que preguntar, todos los millones que cobró Exacto. para poder hacerlo viable. Y aquí no tenemos un estadio de 40,000, 60,000 personas donde tú puedas sufragar y recuperar. Tú necesitas esos apoyos, ¿verdad? Del sector privado, del sector gubernamental. Exacto. Y allí pues estaba la gobernadora también, aproveché, llamamos a CEOs del sector privado para que apoyaran, con la gobernadora lo hablamos. Y eso se terminó de cuajar. Ella también, al ser un evento de tanto calibre mundial, ella habló también con el presidente del Inter Miami. Y estas cosas se cuajaron en la cocina de un hotel allá, cuadrándose qué, cómo, cuándo, qué día. Me encanta. Mano, así que gracias a Dios, todos los planetas y todas las personas, así fue, yo diría que fue un esfuerzo colectivo de muchas partes en Puerto No, que no Rico, hay de en Puerto otra. Rico, de muchas personas. Y nada, y se logró. Y se Y se coordinó la logró. fecha y se dio el depósito, enviamos el Y depósito. se dio el depósito y los medios y todo el mundo celebrándote. Y bien contento, gracias a Celebrando, Dios. bien contento. Y de repente llega una llamada. Ay. Tú dices, ok. La de 2 días antes. La de 2 días antes. Hay cosas que no podemos controlar a veces. Y esa llamada, cuéntanos de esa llamada. Pues esa llamada ha sido una de las llamadas más difíciles que yo he recibido en mi vida. Porque, y yo creo que tú y yo lo hemos hablado fuera de cámara, para mí, genuinamente, la credibilidad y la seriedad legal, financiera, operacional de hacer las cosas, de que cuando yo le doy la mano a usted, usted sabe que eso va a quedar bien y va a ser serio, es lo más importante. Y tú tienes todo Puerto Rico, había más de 100,000, bueno, el evento de Messi abatió todos los récords de venta después de Bad Bunny, rompió todos los récords. Hacerse en tiempo récord y había más de 100,000 personas en fila y se vendió en 17 minutos, gracias a Dios y a la Virgen, al público, ¿verdad? Siempre hay que dar las gracias a la gente, que es lo que hace esto. Y que te llamen 2 días antes, nosotros habiendo gastado un dineral en montajes ya y todas las compañías privadas y también el gobierno y todos los montajes que ocurrieron invirtiendo allí, el estadio hubo que meterle también mucha inversión por nuestra parte y que te digan 2 días antes, mira, Messi está lesionado, caballo. Y yo, ajá. ¿Qué? ¿Y qué significa eso? No, que no va a poder jugar este viernes, mañana no nos podemos montar en el avión. Pero que oye, podemos... yo me detengo. Yo siempre trato de pensar cabeza fría. Cabeza. Pero hoy no tenía tanta cabeza fría. Eso Porque está sabía el difícil. riesgo financiero que Claro. existía, que estas cosas la gente no las sabe. Y también todos los compromisos que uno tiene con todos los auspiciadores privados, también con las entidades oficiales del Estado. Sí, un embarre. Ujú. Y Messi, y todo el mundo quería ver a Messi, llamarle claro. Sí. Y que jugara. Y que jugara. Espérate. Que permiso. Y que jugara, no. Ajá. Que Viene, después- pero no juega. Si juega, ¿qué después- va pasando? Eso Cookie, mismo. cookie. Y, Ajá. by the way, Ajá. ahí, Lucien, en los momentos difíciles, es también que uno sabe quién es quién te apoya, Eso es bien quién revelador. dice la verdad, Ujú. quién no. Y eso uno se acuerda de una libretita por ahí. Sí. Pero la realidad del caso es que yo le digo al presidente, le digo, hermano, a mí no importa qué haya que hacer, esto se tiene que jugar, Messi tiene que jugar y me das, por favor, te pido con mucha humildad que me des fecha, que yo no puedo salir. Y en ese momento donde hubo toda la incertidumbre, que nadie sabía qué estaba pasando, Ujú. y todo el mundo está llamando, está vuelto loco del asunto, y gracias a Dios salimos con fecha, febrero 26, fue un palo, se coordinó también la práctica porque se quería, al haber tanta gente en la fila y que no pudieron comprar los boletos por la capacidad del estadio, pues también se quería que ciertos grupos de residenciales también tuvieran acceso a las prácticas y mucha gente que se quedó. Y Messi sobre todo salió diciendo, a pesar de que algunos decían de que algo no estaba ready Sí, o no, sí, yo, sí. no, que la gente se inventa cuentos, porque todo estaba listo. De hecho, hasta el propio director general del equipo de Ecuador estaba en Puerto Rico, hizo una entrevista y diciendo, no, estamos aquí, estamos ready para jugar. Y Messi salió diciendo que eso fue la pauta global para Puerto Rico. Él tiene más de 500 millones de seguidores. 500 millones. Puerto o Rico, más. y él no habla, a menos que le pague una gran cantidad de capital. Y hizo un video diciendo, me excuso,
estoy lesionado, una distensión muscular, voy a jugar, y se reprogramó para el 26. Las cosas que podemos controlar y hay cosas que no. Y a veces cuando apostamos en cosas grandes pasan crisis y de repente estamos aquí y sin darnos cuenta estamos abajo en un revolú mediático que hay que manejar y te pasó. Háblanos de tu mindset, tu equipo, y porque esto se resolvió bien rápido. Todo el mundo dio cara y fue un exitazo. Gracias. Háblanos de esos momentos. Gracias a Dios. Pues en ese momento fueron 2 horas, básicamente lo que todo ocurrió, porque había que anunciar, todo estaba parado. Mi equipo no sabe qué hacer, están esperando, ¿verdad?, la dirección. Y yo te repito, esto lo aprendí del viejo mío. Trata dentro de lo que puedas, cabeza fría, pero escúchate esto, y esto se lo digo a la gente. Agarren el toro por los cuernos. Olvídense de eso. Agarren el toro y echen para adelante. Eso es bien importante. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Comunicado de prensa, sean transparentes, digan la verdad, no mientan, no traten de hacer rollo. Segunda. Sean siempre con la veracidad y la integridad es importante. Y nosotros, el comunicado, hasta yo mismo cambié el comunicado y redacté y le dije a mi equipo, no, ven acá, que esto hay que ponerlo aquí. Y salgan, anúncienlo a todo el mundo. Y se actuó rápido. Se actuó rápido, se perdió un dinero, eso sí te digo. Claro. Porque hubo una inversión toda esa semana de montaje. Hay que desmontar para volver a montar en 2 semanas, que tampoco a veces hablan de esos costos que tienen en ese aspecto. Pero nada, fue bien rápido. Era agarrar el toro por los cuernos, decir la verdad, tener integridad y ponerle pecho a las cosas. O sea que eso es lo que aprendiste de esta crisis. Has hecho muchos eventos importantes de peso y de impacto familiar, porque desde chiquitos hasta todo y de país. ¿Qué has aprendido en colectivo cada vez que haces uno? ¿Qué nos puedes compartir del punto de vista empresarial y en punto de vista colectivo y del público? Este tipo de eventos tienen lo que nosotros llamamos un 360. Y los aprendizajes mayores los hemos visto en el impacto que tienen en el aspecto no solo de la industria del entretenimiento, sino en el aspecto macroeconómico, en hospitality, en el tema de gastronomía, en el impacto de la cultura, cómo Puerto Rico se promueve, lo que se llama Earned Media Value, ¿ok? Por igual en la mano de obra. Nosotros indirectamente en estos eventos llegan 700 personas de trabajo. Tienes suplidores, abarcadores en un sinnúmero, una inversión de capital altísima en muchos de estos casos, porque son eventos que, recuérdate, lo que cobra Messi en Puerto Rico es lo mismo que cobra en Qatar, lo que cobra la NBA en Puerto Rico para un evento de esta magnitud es lo mismo que te cobran en otros lugares. Sí, no te están dando descuento porque somos chiquitos. No, ahí no le importa si el espacio es más pequeño, si tú eres más feíto, más bonito, más chulo, más amable. Esto es lo que es, hermano. Cumple con el rider, cumple lo que es y cumple con los costos. Así que hemos aprendido de todo el impacto positivo que se puede llegar a tener, pero sobre todo, en mi caso, lo que yo me llevo es cómo un evento, y podemos ir a los casos directos, tiene un impacto social en la juventud de Puerto Rico. Y yo sé que ustedes también han hecho un buen trabajo con distintas empresas privadas que enfocan la juventud, el deporte. Y cómo tú ves, y yo lo viví, a mí la gente me lloraba, me caían encima, gracias, esto para nosotros era histórico. Y hay un par de casos en particular. Así que para mí yo me llevo eso, el impacto social que esto tiene, más allá de lo económico, más allá de la producción, más allá del entretenimiento, más allá de los hoteles, más allá de los vuelos, de todo eso. Y cerrando, vuelvo de micro a macro, ¿verdad? Micro, los eventos. Macro, el impacto social, económico, cultural y de exposición de Puerto Rico al mundo. Claro. Cuando cogemos todo en cuenta, ¿qué ves? ¿Cuál es tu visión como empresario, líder en Puerto Rico que quisieras compartir? Yo te diría, en términos de esa línea de negocio, lo he dicho y vamos a trabajar por ello, no solo nosotros, sino otros colegas también, porque yo le tengo mucho respeto a la industria, a los otros colegas que hacen esto y hasta hacen más cosas, y también a los que hicieron camino. Hay que tener la humildad de reconocer, espérate, esta gente abrió camino para que se pudiera hacer esto. Y yo creo que Puerto Rico puede ser el eje del turismo deportivo en la región de América Latina. Podemos ser ese puente del turismo deportivo
de los eventos grandes de Europa y de Estados Unidos hacia la región más del Caribe y América del Sur. Y tenemos el potencial. Hay unas cositas que hacen falta, como la infraestructura, el tema de los estadios, que es lo que permitiría que a lo mejor no se necesiten tanto incentivos o subsidios de las instituciones oficiales, sino que a través de boletería tú puedas recuperar el capital, aunque aquí el sector privado también hay que tomar en consideración, es mucho más pequeño que el sector privado en estos mercados más grandes, por igual. Así que yo creo que eso a futuro, turismo deportivo, y también yo les recomendaría a las personas que dentro de lo que hagan, ya sea energía, infraestructura, baile, lo que les interese, que busquen siempre tener un impacto positivo en sus comunidades o en aquellas causas que los hacen felices. Y hablando de jóvenes, Julio, tú tocaste y estudiaste finanzas global, public policy, diferentes cosas. Cuando los jóvenes están pensando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Que hay que decidir? No hay que decidir, hablamos de esto ya. Pero, ¿qué recomendarías que entiendan para que tengan un buen fundamento y puedan entonces explorar las diferentes carreras, desde empresarial hasta finanzas, hasta líderes, y que puedan tener un impacto para mover a Puerto Rico o donde quiera que estén? Pero lo primero es que yo soy un freak, un nerd de todo lo que viene siendo estos procesos de universidad. A mí me encanta apoyar a los jóvenes. El que quiera vaya a solicitar a esta universidad, ahí me encanta todo lo que son los ensayos, lo que son las cartas de recomendaciones, las notas, los SAT. A mí me encanta todo eso y estoy en unos grupos de alumnos y eso. Pero yo creo que estas personas deben de prepararse desde un punto de vista de dónde vemos el futuro. Los tiempos han cambiado. Tuvimos las reformas agrarias, la transformación industrial, el dot-com bubble y expansion y growth. ¿Y ahora? Y ahora estamos en un mundo donde la inteligencia, que yo no me lo sé, by the way, estoy buscando aprender y todavía no he adaptado, lo digo. Claro. Yo soy medio menso para eso. Inteligencia artificial, machine learning, coding, deben de buscar cómo aprender y cómo ser unos duchos en esos temas. Sí. Y por igual, buscar lo que los apasiona, pero también integrar eso con un conocimiento de finanzas. Si usted toda la finanza, usted la puede aplicar a un baile de muñeca. Todo. Usted, o para manejar tu propio, si tú tienes $100 guardados. Tienes que saber. Tienes que conocer. Y la inflación te afecta todos los días. Así que tener esos temas bien claritos. Julio, acabo los podcasts con 3 preguntas. Anda. Espérate, esta no me la habían dicho. ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? ¿Qué le dirías al Julio chiquito? Yo le diría, yo tengo un dicho que lo escribí cuando estaba en 11, que había una olla bien caliente, habían 2 ratoncitos en la olla tratando de salir. Y siempre dije que yo iba a ser el ratoncito que logró salir de la olla. Así que a ese joven, yo le diría, no va a ser fácil todo el tiempo. Por el contrario, no quieres que sea fácil porque quieres seguir superándote y mejorando cada día. Ve a ti y paga doble y ten fe en Dios que las cosas se logran. ¿Qué mal consejo te han dado? Algo que dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y tú, espérate, yo no voy a hacer eso. De joven creo que en el colegio a veces me decían, no, hay que ahorrar. Y está bien ahorrar, pero yo lo recomendaría a pensar en invertir también. Y no estoy invirtiendo, puedes ahorrar, pero no estoy hablando solamente de invertir capital, sino tu tiempo, tu persona, tus pensamientos. No hay mejor desarrollo que la inversión en uno mismo, ya sea espiritual, ya sea desarrollo profesional, y también poner a lo mejor tener un capital en una cuenta de savings, pues capaz no te da el mismo retorno que a lo mejor un certificado de depósito, un treasury market bond de estos fondos. Así que invertir en uno mismo. ¿Y qué gran consejo te han dado? ¿Qué gran consejo nos quieres compartir? What? Siempre me dijeron, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana vas a poder hacer lo que a lo mejor otros no quisieron hacer.
En otras palabras, si tienes la oportunidad de hacer algo hoy, no lo dejes para mañana, porque a lo mejor mañana vas a querer hacerlo y no vas a poder. Y para poder lograr ese futuro, tienes que trabajar el presente. Y a veces se nos olvida eso. El futuro depende del presente y de nosotros mismos. Gracias, Julio. Gracias a ti. Y a Power Up Nos Talks. quedó brutal. Estás en Power Up Talks.